Muy bien, lo que yo quiero explicarles a todos es justamente la idea de seleccionar de manera correcta el método que debo utilizar y cuándo lo debo utilizar. Si me están captando, lo que yo quiero decirles es que no puedo aplicar siempre dual simplex. No es que a cualquier modelo le puedo aplicar dual simplex. No es que a cualquier modelo le puedo aplicar MS o a cualquier modelo le puedo aplicar simplex como tal. Depende mucho del contexto que tenga cada uno de los modelos que estemos planteando. En ese sentido, a ver, sin hacer mucha maraña en la cabeza, pero es importante, el ejemplo original planteaba esto. Una restricción mayor, una restricción menor, otra restricción menor, y ustedes me dijeron, en base a ese criterio, yo podría aplicar método de las M's, me han dicho al principio, ¿o no? Llevo la función mínima a su función máxima, y luego, como es una combinación de menor, mayor, menor, entonces podría aplicar método de las M's. Les he dicho, sí, muy bien, puedo aplicar M's. Ahora, este modelo, si bien puede ser resuelto por M's, también quiero saber si este modelo puede ser resuelto por dual simplex. Y para ello, lo que hemos hecho es transformar esta restricción número 2 a una restricción del tipo menor, que es una de las condiciones del dual simplex. Al volverlo menor, hacemos que se cumpla la otra condición que establece que aparezca por lo menos un lado derecho negativo con un valor de menos 2. Al hacer esto, ya se cumple 1, 2, 3 restricciones o condiciones del dual simplex. Y lo último que me faltaba por ver es en todo caso si se cumplía la primera condición con esta función. Y en la estandarización acabamos de darnos cuenta que sí, efectivamente, la primera condición del dual simplex se cumple porque todas serían en todo caso acá, voy a olvidarme de esto que les estaba hablando, todas se volverían mayores o iguales que el 0. Serían positivos. O sea que desde el punto de vista del simplex, esto es más también por si acaso, ¿no? Desde el punto de vista del simplex, la tabla sería óptima. Entonces, como sería óptima, podría yo aplicar dual simplex. Lo único que quería decirles es que si estuviera así, por ejemplo, negativo, automáticamente esto se volvía también negativo y por ende el dual simplex ya no era una opción. ¿Captan? Y como ya no era una opción, lo único que les quedaba aplicar para ese modelo con un caso negativo, por supuesto, aquí adelante, hubiera sido el método de las M's directamente como función inmediata. Exacto, eso es lo que yo quería entender, explicarles. Ahora, como a este modelo le puedo aplicar dual simplex, porque ya las condiciones están dadas, estas 3 o 4 condiciones ya están bien corroboradas, entonces voy a empezar a resolverlo. El método del dual simplex se parece mucho al simplex como tal, como ya hemos ido trabajando, pero tiene algunos detallitos que como todo hay que manejarlos y hay que entenderlos de una manera apropiada. Vamos a establecer cuáles son los criterios. Esos criterios son los que los vamos a ir desarrollando. Para empezar, antes, ¿qué hacíamos con el simplex o con M's? ¿Qué es lo que preguntábamos primero antes de resolver una tabla? ¿Qué hacíamos? Si la tabla está bien elaborada o no, Lisa. Muy bien, esa condición también se mantiene aquí. ¿Mi tabla está bien o no está bien elaborada? Está bien, Lisa. Está bien porque las 3 variables tienen ceros. Acá está. Y esas 3 variables en ese orden están formando justamente la matriz identidad. ¿Notan? Matriz de identidad. Ahora, Sí. la segunda condición bajo las teorías del simplex nada más, ¿cuál era? Verificar que la tabla sea óptima. Y como se han dado cuenta, la tabla ya es óptima de entradita. ¿No es cierto? Sí. Muy bien. Eso también se debe verificar. Sí, eso ya siempre se debe cumplir cuando estoy aplicando dual simplex. Pero me dirá, entonces, ¿ya es óptima? ¿Qué voy a hacer? La tabla en realidad no es óptima porque lo que estoy aplicando ahora es el método dual simplex. Y la condición de óptimo de una tabla dual simplex es la siguiente. Ahora, cambia el concepto. Para que una tabla sea óptima bajo la teoría dual, todos mis lados derechos deberían ser positivos. ¿Captan? Ahora, el que me dice en este modelo cuándo es positivo es el lado derecho. El lado derecho es el controlador de la condición óptima. He verificado bajo las teorías del simplex que todo sea cero, que esas variables formen identidad,
y que se cumpla la condición óptima de entrada, desde el punto de vista del simplex. Pero desde el punto de vista dual, esa tabla no es óptima. ¿Por qué? Porque aún tengo un lado derecho negativo. Negativo. ¿Cuándo va a ser óptima esta tabla? Cuando se cumpla todo lo que les he dicho y además todos mis lados derechos sean siempre positivos. Positivos. Exactamente. Ahora, es lógica, ¿no es cierto? Como tengo un lado derecho negativo, ¿qué creen que voy a hacer? Por lógica. Vamos a convertirlo en positivo. Muy bien, lo voy a convertir en positivo. ¿Se acuerdan que antes, por ejemplo, bajo la teoría del simplex, si esto era negativo, solo cuento por decir algo, ¿qué tenía que hacer? Elegir columna, ¿se acuerdan? Pivote. Sí. Ahora, como todo esto es positivo y no hay forma de elegir columna, lo primero que voy a elegir es una fila pivote. Cambia el concepto. ¿Cuál creen que va a ser mi fila pivote? Este valor. H2, Luis. H2, exactamente. Ahora, el dual simplex primero selecciona fila. Y la fila siempre va a ser el valor más negativo de los lados derechos. Si esto hubiera sido negativo también, ¿cuántas opciones de fila tenía? 2. 2. ¿Y cuál hubiera seleccionado? Al final el 10, Luis, menos 10. Porque así es correcto, porque se va a seleccionar siempre el valor más negativo. Y entre el menos 2 y el menos 10, en teoría, hubiera ganado el menos 10. Menos 2, Luis. Hubiera ganado el menos 10 en este caso. Entre el menos 2 y el menos 10 hubiera ganado el más negativo y el más negativo es menos 10. Menos 10, sí. ¿Captan? Como solo tengo un lado derecho negativo, automáticamente este se vuelve, o esta fila se va a volver la fila pivote. Y para seleccionar la columna pivote, porque debo pivotear la idea es esa, yo debo encontrar una columna, y esa columna, esto escúchenme bien, esa columna se selecciona solamente entre aquellos que tengan valores negativos en la fila. A ver, para que me entiendan. De la fila que yo he marcado como pivote, ¿cuántos valores son negativos? 2. 2. Los voy a pintar si quieren. Este y este. ¿Entienden? De esos valores que son negativos, del menos 1 y el menos 1, uno de estos dos tiene que ser columna. ¿Y cómo se selecciona columna entonces? Aquí lo voy a hacer para que no se olviden. La ventaja es que como tienen ya grabado, van a poder repasar y repasar, pero por si acaso, selección, voy a poner aquí selección de pivote. De pivote. Para seleccionar pivote, lo primero que se debe seleccionar es la fila pivote. La fila pivote. Es lo primero que debemos seleccionar, al revés que lo anterior. Y para seleccionar la fila pivote, se considera, si quieren, considera el lado derecho más Negativo. Una vez que tengo seleccionado el lado derecho más negativo, como fila, recién corresponde encontrar una columna pivote. O sea, todo al revés de lo que hacíamos anteriormente. Y para esta columna pivote, debo encontrar, igual que encontrábamos antes, una división, que quiere un row, que sea la división de ¿qué? Ahora voy a cambiar. Se dividen valores de la función objetivo sobre valores de la fila pivote, pero en la fila pivote solamente voy a considerar, ¿qué cosa? Los negativos, lo que les decía anteriormente. ¿Captan esto? Ahora, para seleccionar una columna pivote, voy a dividir valores de la función objetivo sobre valores de la fila pivote, pero solamente voy a considerar de la fila pivote aquellos que sean negativos. Por ende, les decía, ¿cuántas opciones tengo de columna real? 2, porque solamente tengo 2 valores negativos en la fila. ¿Y cómo se divide? Voy a dividir 2 entre menos 1 y voy a dividir 5 entre menos 1. Y por supuesto me voy a quedar con el mínimo de esos valores. ¿Me captan esto que estoy queriendo explicar? ¿Solamente esos dos va a ser entonces? Solamente voy a dividir 2 entre menos 1 y 5 entre menos 1 porque solamente tengo 2 valores negativos en la fila. Ok.
¿Se capta para todos esto? Sí, sí, dice. Muy bien. Pero otro detallito más. En la misma columna. La división. Aquí voy a poner si quieren otra cosita. La división siempre debe ser en valor absoluto. ¿Qué significa valor absoluto? Si yo divido 2 entre menos 1, ¿cuánto es? En valor absoluto. Menos 2. Y en valor absoluto, 2. 2. Exactamente. Y 5 entre menos 1 en absoluto, ¿cuánto es? 5. No, Entonces, Sí. sí, correcto, 5. Entonces, ¿cuál es el mínimo? 2. 2. 2. Por ende, esta representará nuestra columna pivote. Y por ende, esta celda representa para nosotros la fila, el pivote de la iteración. ¿Han captado? Otra vez Sí. repaso por si acaso. Sí, sí. Cuando yo aplico dual simplex, en la condición para medir que sea óptima o no, se hace a través del lado derecho. Si existe un lado derecho negativo, automáticamente esa tabla no es óptima. Y como la tabla no es óptima, estoy obligado a que ese lado derecho sea pivote. Si tengo más de un lado derecho negativo, debo seleccionar el valor más negativo. Si, por ejemplo, esto hubiera sido menos 24, hubiera seleccionado entre menos 24 y menos 2, hubiera seleccionado el menos 24 como fila. Se elige siempre el valor más negativo. Como en este caso solamente tengo un negativo que es menos 2, he seleccionado a este primero como fila pivote. Luego, para encontrar la columna pivote, aquí les puse y siempre en valor absoluto, siempre hace una división en valor absoluto, la división se hace entre valores de la fila, es decir, estos valores que estoy marcando, sobre valores de la columna, de la fila, perdón, la división de los valores de la función sobre valores de la fila. Todo esto que estoy marcando. Pero de los valores de la fila solo debo considerar aquellos que sean negativos. Es decir, solamente tengo esta opción y esta opción. De esas dos opciones, ¿qué hago? 2 entre menos 1, 5 entre menos 2. Pero esas divisiones Eso en no. valor absoluto. O sea que 2 entre menos 1 en absoluto es 2. 5 menos 1 entre absoluto es 5. El menor entre 2 y 5 es 2 y por ende esta se vuelve columna pivote. ¿Captan, no es cierto? Sí. Muy bien. Y a partir de aquí, lo mismo que el simplex. Z se mantiene, H1 se mantiene, H2 deja de ser básica y ¿quién está ingresando ahora? X1, X1. H3 se mantiene. Y por ende, hacemos lo que corresponde. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que ya saben hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Convertir nuestros 2 en positivo. Otra vez. El 2. ¿Qué tengo que hacer? Si este es mi pivote, ¿qué debe pasar con este pivote aquí? Ayúdenme, ¿qué debo hacer? Convertirlo en 1, listo. Convertirlo en 1, correcto, lo que ya hemos ido haciendo anteriormente. Y Sí. si este X1 este 1 negativo debe ser 1 aquí, ¿qué tengo que hacer con toda la fila? Tendrías que dividirlo, Lice, ¿Entre cuánto? entre, para que se vuelva menos 1. Exacto, o lo debo multiplicar por menos 1 también, ¿no? Sí, también. 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, no. Menos 1. 1, menos 1, 0, 2. 2, positivo. O sea, este menos 1 que es el pivote debe ser 1 aquí positivo. Lo multiplica todo por menos 1 y está generando esto. Ahora, valores que se encuentran por encima del pivote. Ahí vamos primero con el valor del 3. Este valor del 3 aquí, ¿cuánto debería valer? 0, 0. Entonces, para volverlo 0, ¿por cuánto lo voy a multiplicar? menos 3. Exacto, lo que hemos visto viendo anteriormente, por menos 3. Sí. Entonces, acá, ¿qué tengo? Primera fila.
Para H1. 0, 0, muy bien. Segundo. 1. 3 por No. menos 3 por 1 menos 3. Más 3, 0. 0, excelente. Siguiente. Menos 3, más 4, dice. No. No, Menos no, no. 3, 3. 3, Muy bien. Con menos Siguiente. 1 de arriba estoy mal. Estoy viendo, Chaco. 1, 1, muy bien. Siguiente. 3, Muy bien. Siguiente. el otro es 0. 0. Muy bien. Y el último. 18. Muy bien. 18. 18. Excelente. Siguiente valor que debo volver 0. El valor del 2. De aquí abajo. 18. Sí. Para ese 2, ¿por cuánto lo voy a multiplicar? Menos 2. Muy bien, por menos 2. Entonces aquí abajo, ¿qué tengo? 0, 0. 1. No. 0. 0. menos 1, Menos 1. Muy bien. Siguiente. Te pierdes, güey. A ver, acá. 0, Si se 0, pierde. 0. 0, correcto. A ver, 0, para que se pierde, ¿cómo se multiplica? No, no, Menos Lice, 2. era una 0, conversación por fuera. 0, 0 igual 0. No, no, no. Se ha perdido. Menos 2 por menos Sí, sí. 1 es 2. Es que te pierdes con los números, le dice, al mirar arriba te confundes con... Menos Allá 2. 2, 2, Excelente. 2. 1. 1. 1, 8. No. Oh, menos 2 por 4. 6, 6. 6. Muy bien. 6, Exacto. Y la última que nos está quedando, ¿cuál es? Este Z. 2, ¿no es cierto? Del Z. Este 2 tiene que volverse acá 0. Menos 0 Entonces, menos 2 igual. igual, menos 2, ¿no? Sí. sí, Aquí, ¿cuánto tengo? Menos 1. Menos 1, muy bien. Acá, 1. 0. 0, dice. 0. 0, 0, 0, dice. Acá, 3. 3, 3. Muy bien. 0, 0. Muy bien. 2, 2. Muy bien. 0, 0. Muy bien. Lado derecho. Menos 4. menos Menos 36, ah, no, menos 4. 4. ¿Está bien? Sí. Ya. Sí. Ahora, Sí, hemos terminado de llenar la tabla. Terminado de llenar la tabla. Y en base a esa tabla, vamos a ver que se cumplan las condiciones. Primero, siempre desde el punto de vista del simplex, como tal. Desde el punto de vista del simplex, ¿la tabla está bien elaborada o no? 0, 0, 0. Sí, le hice. 0, H1, Sí. 0x1, 0, H3, 0. H3. 1, 0, Que 0. cumple con la matriz identidad. Correcto, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Cumple con la matriz sí, identidad y además son ceros. Además, continúo. Desde el simplex, ¿la tabla es óptima o no? Desde el simplex. Sí, Sí, ¿por qué? Porque de acá a acá, noten, es óptimo. positivos. es óptimo. Esto quiero que entiendan bien. Estos son sus indicadores para que ustedes sepan que lo están haciendo bien. Si arrancó siendo óptimo aquí, ¿ustedes Tiene creen que que ser puede dejar de ser óptimo aquí? No. No, esa condición se debe mantener constantemente. ¿Captan? Ahora, Sí. Sí, como la teoría del simplex se cumple, lo que debe evaluar ahora es la teoría del dual simplex. ¿Cuándo es eso óptimo no. una tabla bajo el dual simplex? Cuando todo el lado derecho son Lado derecho positivos. son positivos. Cuando todos los lados derechos son positivos, correcto. ¿Se cumple la condición o no? No. No. Pero es que, a ver, lado derecho es menos 4.
Aquí está. O esta es Sí. solución al valor del Z. Ah, ¿Cuántas, aquí arriba, cuánto hemos considerado como opciones del lado derecho? H1, 4, H2. H1, H2, H3. Ah, Aquí, ya. ¿qué es lo que debo H1 y evaluar? H3. Ah, Exactamente, o sea, esto que lo estoy poniendo en más, otro color más fuerte para que nos demos cuenta, es lo que yo debo considerar para que sea óptimo. Óptima. Ah, todo entonces lo que sí. es función objetiva, le dice, no cuenta en el No, lado derecho, ¿no? no cuenta porque eso es solución del Z. Ay, ya, gracias Ah, por la ya, ya. aclaración, Luis. No, está muy bien. Gracias por preguntar. Ok. Esa Z entonces márquelo, dicen con otro colorcito. Como usted guste, jefe, no se preocupe. Dice, otra vez podría explicar, no lo escuché muy bien. Claro que sí. ¿Qué parte? Esa parte cuando, de la Z, digamos, cuándo es negativo o cuándo se tiene que tomar. Ya. El Z, o sea, esta fila para el lado derecho, el Z, a ver, esta celda pertenece al Z. Lo que yo debo tomar en cuenta para ver si una tabla es o no es óptima desde el punto de vista dual es para las restricciones. ¿Me entiendes? Para las restricciones, por ejemplo, en la primera yo he considerado el 24, el -2 y el 10 como opciones. Y como en estas tres opciones había un negativo, he dicho, esta tabla no es óptima, porque había un negativo aquí. Ahora, hemos hecho el trabajo y hemos llegado a formar una nueva tabla. En esta nueva tabla hemos verificado que desde el simplex se cumple todo lo que corresponde y desde el dual también. ¿Por qué? Porque los lados derechos, nuevamente, estos tres que pertenecen a H1, X1 y H3, son todos positivos. Los zetas no son considerados como lados derechos que sean pertinentes de evaluación. Los zetas en los lados derechos son soluciones de la función z. ¿Captas? Sí, ahora sí. Ahora, entonces, como todo es positivo, o sea, todo es ahora ok, si quieren, ¿cuánto vale el z? Noten, como el z tiene por delante un negativo, ¿no tenés, ven esto? Sí, Sí, sí. Sí. Significa algo así, que es como decir -1 por z. ¿Captan? ¿Igual a cuánto? O -1. A -4. 4, dice. Exactamente. Este -1z significa, si quieren, es el valor que se encuentra por delante de este coeficiente. Aquí. Y este -4 es el lado derecho. Por ende, entre menos y menos, Más exactamente. Entonces aquí digo, entonces el z Z4, óptimo real, positivo, va a ser igual a ¿cuánto? 4. 4. Donde tenemos los valores finales de los x. Y aquí diré, por ejemplo, x1 óptimo vale ¿cuánto? 18. No, No, 2. 2, perfecto. Y por ende, x2 óptimo vale ¿cuánto? 0. X2 óptimo vale igual a 0 porque no se encuentra como función básica. Estas son las soluciones del problema. Pero esta solución siempre debe ser, si quieren, de alguna manera corroborada. ¿Cómo voy a corroborar? ¿Dónde corroboro? Si quieren, para verificar, lo puedo Reemplazar. reemplazar, ¿no es cierto? Puedo reemplazar en la función objetivo. Y la función Sí. objetivo ahora, ¿dónde quiero reemplazar? ¿Notan que es exactamente igual? Puedo reemplazar aquí. ¿O no? Lo voy a traer. ¿Ven esta función? Si bien he trabajado con esta, ¿esto captan? He trabajado con esta, ¿no es Sí. cierto? ¿Puedo Sí. agarrar esta o no? No, porque el otro es mínimo, dice. Pero es que el mínimo y el menos z máximo es lo mismo o no es lo mismo. Es lo mismo, Es lo porque mismo. son, A digamos, ver, eso conocidos. verificaremos, checaremos. Es la función, ¿no es cierto? Al Sí. buscar un máximo de menos z no significa que estoy buscando el mejor valor. Estoy buscando el valor más pequeñito, pero con el máximo. O sea, cambiando solamente el concepto, pero estoy buscando exactamente lo mismo porque es un menos z. Y miren aquí. Z es igual a ¿cuánto? 4. 2 por 2. ¿Están de acuerdo? Más 5 por 0. 2. Así sí. X1, 2, X2, 0, ¿no?
Entonces, al final, ¿cuánto vale Z? 4. 4, 2 por 2, 4. ¿Han captado o no han captado? Sí, hemos captado. ¿Sí? Entonces, a ver, para ir un poquito cerrando esto y luego ustedes pueden ensayar. Le dicen una pregunta ahí abajo donde dice ¿dónde? Sí, X1 es igual a 2 ha tomado de la fila de X1, ¿no? Ese rojo de ahí, sí. con esto. Ya. Y ahora X2. Como no existe acá, Ah, ya. se, Entonces se igual a asume 0. 0. Sí, Ah, ya. Ok, gracias. de qué. Lo que quiero que entiendan, para su beneficio, cuando ustedes tengan que decidir, esto pero que quede claro, cuando ustedes puedan decidir entre usar M's o usar simplex, dual simplex, siempre utilicen dual simplex porque es más fácil en la resolución. Pero aquí aclaro, no todos los que se pueden hacer por M's se pueden hacer por simplex, por dual simplex. La principal condición es esta. Si un método o un modelo no cumple con esta primera condición en verde que estoy poniendo, hagan lo que hagan, no pueden aplicar dual simplex. Es imposible. Solamente pueden aplicar dual simplex, reitero aquí, cuando fuera de todo, aparte cumple con la principal condición es que sea óptimo desde el punto de vista del simplex. Si no cumple con esa condición, es ilógico, ¿me entienden? Es como que ustedes quisieran encontrar un negativo y aquí encontrar un negativo. ¿Qué van a encontrar primero, fila o columna? Se cruzan. ¿Captan? Se confunde. Solamente pueden aplicar dual simplex cuando todos los valores de la función objetiva aquí sean positivos. Solo ahí. ¿Se capta? Sí, ¿Sí? listo. Qué bien, me Sí, alegra. Entonces, lo que voy a hacer ahora es prepararles una práctica. Esta práctica, por favor, me la van a presentar también para el día miércoles, que es nuestro día de examen. Y de igual manera, las reglas se van a mantener como hemos trabajado la anterior vez. Entonces, bueno, prepárense. No va a ser tampoco tan complicada la figura. Tenemos, por si acaso, yo les puedo plantear para el día del examen igual 2 preguntas. Esas 2 preguntas van a ser seguramente 2 modelos y esos 2 modelos los tienen que resolver por métodos que les voy a ir induciendo a aplicarlos. No lo veo tan difícil, entonces solamente repasen todo lo que hemos ido viendo hasta el momento. ¿Va a mandar los videos, le dicen? Están en el grupo. Es que yo formateé mi WhatsApp, le dice, no tengo nada ya. A ver, voy a ¿Será que lo reenviar. puede? El de la MS, ¿será que lo puede enviar de nuevo? Ya, no te preocupes, ahora lo hago. Ok. Listo, eso es todo. ¿Alguna duda tal vez que ustedes quieran compartir en este momento que no hayan entendido, que tal vez esté flotando? No le hice con el video, vamos a poderlo resolver. Decíamos. ¿Habla alguien? ¿Le hice la práctica para el día miércoles eso o será que nos Sí. puede dar chance para el jueves? ¿Por qué? Porfa, le hice, este jueves. De estadística. No es de También estadística, para le el día hice igual. martes. Ya, no hay problema. Listo. Listo. Mientras Muy bien. estudian, no hay lío. Positivo. Si no tenemos más dudas, sí, no se preocupen. Si no tenemos más dudas, entonces por favor coordinamos para el día miércoles. En este momento voy a preparar una práctica y se los voy a enviar también para que la trabajen. Anote lo que Listo. estamos dicen en clase. Yo le mando las fotos. Puntitos, listen. De la primera clase, Lice. Sí, hay una persona que tiene ese detalle también, ¿no? Debe Sí. ser el día miércoles, no, hoy día no, me voy a olvidar igual. Ok. Listo, que les vaya muy bien, tengan buen fin de semana, buen domingo. Pásenla, Hasta chao. luego. Hasta luego, Lice. Chao. Hasta luego, Lice. Luego. Ahora voy a seguir durmiendo. Sin vergüenza, ustedes deben estar echados ahí. No, estoy aquí Hay en mi que dormir, escritorio, domingo es, Lisa. Lice. Domingo. Todos los días hay que trabajar. No, ahora voy a hacer parilladita por San Juan. Listo. El cuerpo lo sabe. Tenemos que dormir hasta las 10. Ya, muy bien, muy bien. Vayan a descansar. Chao, chicos, buenas noches. Buenos días, dijo. Hasta luego, Lisa. Chao, chao. Chao.
Ok.